Queridos hermanos y hermanas, muy buenas noches. Aunque no parezca todavía que está muy claro el día, ya estamos entrando en la noche. Que el Señor les bendiga. Dios bendiga a esos poquitos amén que están ahí. Que el Señor les bendiga. Qué difícil es esta vida, ¿no es cierto?, con estas mascarillas que tenemos que ocupar ahora. ¿Cuántos dicen amén? A mí me produce mucha alergia. ¿Y a usted? Le decía a un doctor, un hermano en Cristo, le decía, ¿sabe? Es muy difícil para mí andar con mascarilla. Y me decía dos cosas que le pueden ayudar. Sepa usted que mucha gente andaba con máscara completa antes. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos topado? ¿Sí? Hemos visto caras pero no corazones. Dígame amén. Y la segunda cosa, me dijo, en su caso en particular, la mascarilla le arregla bastante el caracho. Buena onda el médico. Yo le dije que el Señor te bendiga. Es una bendición poder estar aquí en Calbuco. Hace años que no estaba en Calbuco. Creo que la última, estaba hablando con el hermano Esteban, a quien le doy gracias, al hermano Esteban, a la hermana Sandra, que me recibieron en su casa. Gracias por abrirme las puertas de su familia, de su hogar, de su corazón. Y sobre todas las cosas, por abrirme las puertas de su refrigerador. Una bendición, queridos hermanos. Así que doy gracias por estar nuevamente aquí en este lugar. Recuerdo que de aquí salimos con un grupo de misioneros hacia la isla de Tabón, hace más o menos 12 años atrás. Así que imagínense, yo estaba llegando al terminal de Puerto Montt y no lo reconocí. Así, literalmente hablando, hay tantas cosas que el Señor ha bendecido. Y veo así hoy en día cómo Dios ha bendecido a Calbuco. ¿Sabe qué? Nos deja una gran responsabilidad moral y espiritual como hijos de Dios, esta bendición que Dios ha puesto en estos 10 años, estos 15 años sobre Calbuco. La palabra del Señor nos enseña de una manera clara, efectiva y eficaz. No vaya a ser que el día que el Señor te bendiga en la tierra que Él te da y te da casas que no edificaste, viñas que no plantaste y casas llenas de todo bien y te olvides de Jehová tu Dios. Yo quiero animarle. Si usted conoce a alguien que caminó con el Señor, recuérdele esta palabra. Porque sabe que todo lo que la gente de Calbuco, todo lo que la gente de Puerto Montt y todo lo que la gente de Chile, sea chileno o sea extranjero residente por la gracia de Dios, ha sido bendecido, ha sido por la mano de Jehová nuestro Dios. Seamos honestos. ¿Cuántos de nosotros hemos sido bendecidos en estos últimos 5 o 6 años? Levante su mano y diga gracias, Señor. ¿Cuántos no tenían casa y ahora la tienen? Diga gracias, Señor. ¿Cuántos no tenían un auto y ahora lo tienen? Diga gracias, Señor. La guagua antes de nacer no tenía auto y ahora tiene auto. Mire cómo está. Hasta la guagua es bendecida. Amén. ¿Se acuerda que antes se traía a las guaguitas y se le dejaba en una cosa así de alambre ahí al costadito? ¿Se acuerda o no? O en el piso. ¿Se acuerda? ¿Sí? Y se traía una leche así traslúcida. ¿Se acuerda o no? Yo recuerdo que hace 10 años atrás, mire, lo voy a decir para los jóvenes, los más jovencitos, hace 10 años atrás las guaguas no vomitaban. Porque le enseñaban desde chiquito, lo que se come no se tira. ¿Se acuerda o no? ¿Se acuerda? Usted dejaba caer el pan al piso. Uy, Señor, dormía parado, ¿no es cierto? ¿Ya? Las hermanas hablaban en lengua cuando un niño tiraba la comida y decía la chala, la chala, la chala, ¿sí o no? Mire a la persona que está a su lado y pregúntale, porque tal vez usted no se dio cuenta. Pregúntele, usted me mira a mí, pregúntale si usted me mira a mí y usted ve que Dios me ha bendecido. Pregúntale, ¿usted ve que Dios me ha bendecido? ¿Sí o no? Tal vez usted tiene 40 años, 50 años y usted mira a su hijo, usted mira a su nieto y usted mira
a su nieto y dice, gracias Jesús, porque sacándome la mugre trabajando jamás pude vestir a mi hijo así como mi hijo le puede vestir a mi nieto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos nosotros miramos y hay carne para comer todos los días? ¿Cuántos dicen amén? Y yo sé que alguna hermana por ahí dice, gracias Jesús, porque se cansó de comer los choritos ahumados. ¿Se acuerdan o no? ¿Sí o no? Y algunos a veces había tanta necesidad en la casa que ni el chorito le daban el palito, los pastitos. ¿Se acuerdan o no? El Señor ha sido bueno, ¿no, hermano? El Señor ha sido bueno. Pero no nos olvidemos. No nos olvidemos quién nos bendijo. Y fue Dios. No fue nuestra fuerza. No fue nuestra astucia. No fue nuestra inteligencia. No fue nuestro ñeque. No fue la tierra. Fue Jehová que hizo los cielos y la tierra. Y Él no va a dejar que tu pie tropiece en piedra. No dará tu pie al resbaladero. Ni nunca se dormirá el que te guarda. ¿Cuántos dicen amén? A ese Dios esta tarde le adoramos. A ese Dios esta tarde nos reunimos y decimos gracias Jesús. Porque si no fuera por tu gracia y por tu amor. Déjeme que le cuente algo que Dios ha estado haciendo. Yo en este momento estoy acá, pero estoy con la cabeza en mi casa. Porque después de 2 meses, 3 meses, mi hija mayor está viniendo por una semana a casa. Nosotros con Ana Claudia llevamos 20 para 21 años de casados. Tenemos 22 años de servicio misionero. Dios nos ha regalado 3 hijos. Juliana Antonella, que tiene 19 años de edad, Michelle Estefanía, que tiene 16 años de edad, y Nicolás David, que tiene 11 años de edad. ¿Sí? Y yo le traigo una palabra de mi hijo de 11 años. Si ¿Usted me la recibe o no? Amén. Él les manda a decir, devuélvame a mi papá. Cuando yo llegué a Chile, era un hombre que no tenía padre, ni madre, esposa, ni perro que le ladre. Hoy, por la misericordia de Dios, estoy felizmente casado. Dios me ha dado 3 hijos, 2 perros y 2 gatos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe? Nuestra hija, a principios de este año, nosotros estábamos en una situación bien especial. El Señor nos sacó de Pichilemu, la 6ª región de Chile, donde vivimos por casi 18 años. En ese lugar Dios nos bendijo, Dios nos regaló nuestra casa. Y sabe que Dios no se glorifica en el fin, Dios se glorifica en el proceso. Yo recuerdo que estábamos en una situación crítica, año 2010, y Dios me dijo, vas a hacer tu casa. Y yo le dije, ¿con qué? Y Dios me dijo, voy a hacer milagros. Entonces yo oraba y decía, Señor, haz un milagro, haz un milagro, haz un milagro. Y un día me llaman por teléfono y me dicen, ¿usted es fulano de tal? Sí. Bueno, yo soy el abogado tanto. Y yo dije, pero si yo estoy pagando esta deuda y estoy pagando esta deuda, no sé por qué me están llamando de nuevo. ¿Me entiende o no? Yo sé que a usted nunca le pasó. Dígame amén. Simule, dígame amén. Y entonces me dice, no, yo le estoy llamando a Argentina. Su abuelo murió hace tantos años y quedó un terreno y ahora a los 30 años estamos abriendo la sucesión. Y a usted le corresponde tanto la herencia. Y yo dije, gloria a Dios. Y recibí unos 2 millones de pesos. Pero eran 2 millones que no tenía. Así que para la gloria de Dios llegó. Y un pastor amigo me dice, yo decía, bueno, puedo comprar una casa prefabricada y montamos la casa. Y este hermano constructor me dice, no, vamos a hacer algo bueno. Y ocupó los 2 millones, me hizo los fundamentos de la casa. ¿Le ha pasado? Y yo fui a la playa porque estábamos cerca del mar, ¿ya? No fui a buscar ni cholga, ni navajuela, ni chorito, ¿ya? Fui a patear cochayuyo y a orar al Señor. Y decía, ¿y cómo seguimos ahora, Señor? Y Dios me dijo, Julio, yo te amo y porque te amo no voy a hacer un milagro.
voy a hacer muchos milagros. Así que Dios tocó el corazón de mi suegra. Imagínese el milagro que toque el corazón de mi suegra. No, eso es milagro, hermano. Usted debería dar 3 gloria a Dios, 7 aleluya. O no me debería creer nada del sermón porque dice, nada, tu suegra, no, eso ya. Mi suegro me ofrenda para construir las cerchas. Y hacemos las cerchas. Y sucede que el hermano que me estaba ayudando en la construcción, que era el que tenía el más iluminado en construcción, me dice, ¿terminaste la cercha? Sí. Mira, me estoy yendo a visitar a mis papás, pero quiero decirte que la segunda cercha que hicieron estaba mal. Hay que desarmarla y volver a hacerla. 6 horas para arreglar una cercha que estaba mal. ¿Qué aprendí ese día? Que si vamos a hacer las cosas, hay que hacerlas bien de entrada. ¿Me entiende o no? Yo me pregunté en ese momento, ¿y por qué será que nos quedó mal la cercha? Y me di cuenta que no teníamos ganas de hacerla. ¿Sabe que cuando nosotros no le ponemos gana a algo, las cosas quedan mal? Y al cabo de un tiempo hay que ir a arreglar la embarrada que dejamos. ¿Me entiende o no? Querido hermano joven, yo le animo, échele gana. Póngale Wendy. Porque la embarrada es más grande después. ¿Amén? Hay que hacer las cosas bien de entrada. Querido hermano, querida hermana, ¿sabe qué? No se tiene primero la guagua, después se casa, después ama y después pide que Dios bendiga a su hermana. No, es al revés, ¿me entiende o no? Ore bendición sobre su hermana, después usted se compromete, después se casa y después tenga la guagua. ¿Cuántos dicen amén? Aquí el orden de los factores sí altera el resultado. ¿Usted escuchó que el flojo trabaja doble? Es mentira, trabaja el triple. ¿Me entiende? ¿Por qué trabaja el triple? Porque tiene que arreglar lo que hizo mal y después salir a buscar pega porque lo echan. ¿Cuántos dicen amén? Así que termino de hacer la cercha, quedé como jaiba bajo el sol. Y sucede que eran como las 3 de la tarde, no había desayunado, no había almorzado. Llego a la casa, mi esposa llevó a los niños a la piscina. Entonces yo tomé así directamente la olla, lo di vuelta sobre el plato. Cuando voy a comer me llega un mensaje por teléfono a mi esposa. Dice, amorcito, acuérdate que hay muchos turistas. ¿Por qué no vas a comprar pan o nos quedamos sin pan? ¿Sabe que yo creo que una esposa puede ser muy usada por el Espíritu Santo? ¿Cuántos dicen amén? Porque si puede ser usada por el diablo, puede ser usada por el Espíritu Santo, hermano. Así que yo miré mis fideos con salsa, miré la hora, miré el mensaje y dije, me pregunté, ¿no es cierto? ¿Realmente me importa que mi hijo coma pan esta tarde? Y yo dije, bueno, la verdad que sí, pero me importa más tener pan para mañana al desayuno, así que voy a buscar pan. Voy al supermercado y me encuentro con un hermano. Pastor, qué bueno que le veo, necesitaba hablar con usted, le tengo una bendición. Y sabe que cuando viene un hermano, me ve en la calle y me dice, le tengo una bendición, a mí me entra una urticaria. Porque lo que me tiene es un endemoniado para orar, un tipo que nunca se convierte, ¿me entiende o no? Esas son las bendiciones que me traen. Le tengo una bendición, órele por favor, ¿me entiende o no? Conviértalo, arréglelo, recíclelo, eso es lo que me dicen. Le digo, hermano, me espera, compro pancito y ahí hablamos. Y fíjese qué nivel espiritual que estaba yo. Yo caché al tiro que el supermercado tenía 2 entradas. Tenía la entrada y tenía la salida. Entonces yo me estoy arrancando por la salida para dejar que el hermano encuentre su solución en Cristo. ¿Me entienden o no? Y el hermano pone su camioncito justo en la salida y diga, pastor, ¿lo llevo a la casa? Como dicen en buen argentino, soné nomás. Y me dice, pastor, vi que terminó de hacer el piso de la casa. Sí, le digo.
Vi que hizo la cercha, sí. ¿Y cómo sigue? Y bueno, Dios dirá. Y me dice, ¿y cuántas maderas necesita para las paredes? Déjeme que le llamo al hermano que sabe más que yo. Y le digo, 250 palos de 2x3. Ya, pastor. Mañana le dejo 300 palos de 2x3, se los regalo. ¿Vio que a veces cuando nosotros no queremos servir a Dios nos perdemos la bendición? Y Dios fue proveyendo para las paredes, para todo. Teníamos nuestra casa, nos mudamos, vivimos 3 años ahí. Dios nos dijo, salga de acá. Salga de su casa, salga de su tierra, salga de entre medio de su parentela. Vaya a la tierra que le voy a mostrar. Y Dios nos llevó a Villarrica. Nos prestaron una propiedad para poder desarrollar un trabajo de entrenamiento misionero. Llegamos con los niños pequeñitos. Mi hija mayor, comenzando la educación del liceo, agarra, se da cuenta que no hay señal de teléfono, que no hay internet, que no hay cable, y sabe que se va a medio de un bosquecito a orar, a llorar y a pelear con Dios. Porque ella era de ciudad, ¿me entiende? O sea, tal vez mi hija en algún momento fue WhatsApp, pero ya era WhatsApp, ¿me entiende o no? Y el Señor le habló. Y el Señor le dijo hace 6 años atrás, tú no estás aquí por el ministerio de tu papá y tu mamá. Tú estás acá porque quiero hacer algo contigo. Yo te voy a dar una beca para que estudies dentro de todo el liceo. Vas a salir de viaje fuera de Chile y yo te voy a permitir estudiar medicina para que puedas llevar sanidad a las naciones. Así que ella viene y me cuenta eso y yo dije, ¿será el Señor? 8 años en Pichilemu y no le han dado ni un lápiz en el colegio. Al cabo de 3 semanas le becan. Dios le abrió las puertas en un muy buen colegio. Salió premiada, la enviaron a Canadá. 3 meses de intercambio en Canadá. Saben que fue un momento muy difícil porque fue durante el estallido social. Yo tenía que hacer un trámite y cuando volví al trámite estaban prendiendo fuego el metro sobre mi cabeza. Pero el Señor nos guardó. Sabe que me llegó la aprobación de Canadá, la visa de Canadá, el día en que ella estaba tomando el vuelo, saliendo desde Temuco a Santiago. Y llegó ese pasaporte y yo le digo a mi hija, bebé, toma nomás el avión. Y el director del colegio esperó hasta última hora para llevarle al aeropuerto de Temuco. Cuando llegan al aeropuerto de Temuco llegan 1 hora tarde. Pero el asunto fue que el avión estaba demorado 3 horas. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Así que subió al avión, llegó, le pasé el pasaporte, pero ella despega de Chile y el colegio no había conseguido todavía colegio ni casa para estar en Canadá. Y oh sorpresa, esas casualidades. Le toca una familia cristiana, ¿cuánto dicen gloria a Dios? Y le toca un colegio cristiano, ¿cuánto dicen gloria a Dios? Y ella estaba ahí en ese lugar y dice, ¿sabes? Los chicos del último año del colegio quieren hacer un viaje misionero. Han estado orando y juntando dinero y van a ir a México. ¡Ah, qué interesante! Sí, van a ir a una base, a un centro de Jucum. Ah, mis papás son de Jucum. ¿Y a cuál centro misionero de Jucum de México van? Vamos a un lugar que se llama Tijuana. Y hay un caballero que se llama Alejandro y su esposa Noemí que están haciéndonos todos los trámites. Y Juliana le mira al pastor y le dice, ellos son mis tíos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Así que este año Dios nos estaba guiando a salir del campo, de ir a la ciudad. Teníamos unos meses para salir de ese lugar. Estuvimos 3 meses buscando arriendo. No lo podíamos pagar, no encontrábamos. Nos pedían mes de arriendo, mes de garantía, recibo de sueldo, imposiciones.
nos pedían si conocíamos al presidente de Chile, de todo. Entonces, ¿qué hicimos? Oramos y clamamos al Señor. Necesitábamos 3, 4 millones de pesos para arrendar un lugar. Y una hermana nos llama por teléfono y nos dice, pastor, tuve una visión. Le dije, ya hermana, ¿qué pasó? Y me dice, vi que llegaba un hombre con una camioneta y le decía, tengo listas ya 3 casas para ustedes. Y nosotros dijimos, amén, gloria a Dios. Y cada vez menos había posibilidades de poder arrendar. Cada vez menos teníamos alcance. Porque la gente no quiere arrendar, porque los arrendatarios no quieren pagar los arriendos. ¿Sí o no? Es el país que vivimos. Así que clamamos al Señor, oramos al Señor, y en ese tiempo Juliana rinde la PT, la prueba de transición. Así que estábamos orando, clamando, y todavía no sabíamos cómo íbamos a pagar la universidad. Todavía no sabíamos si iba a poder quedar en la universidad. Teníamos una palabra a la universidad donde ella tenía que ir. Entonces clamamos al Señor porque es una universidad católica, así que hay que pagarla. Entonces, orando al Señor, mi hija obtiene 780 puntos en la prueba de transición. Y le llega un mail que le dicen, el gobierno le dice, estudia lo que quieras, que tú tienes gratuidad para la carrera que escojas. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Así que dijimos, bueno, si ellos están invitando a cenar, compremos caro. Y mi hija postula con el puntaje que tenía a la Universidad Católica de Concepción para estudiar medicina. Tenía 7 universidades para optar, optó por 5 nomás. Y el Señor le dio la primera en la primera instancia. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Así que comenzó sus estudios y me dice, papá, lo que pasa es que necesito un celular nuevo. Entonces yo le dije, bueno, hija, tenemos que orar. Y vienen unos amigos y me dicen, el año pasado tu hija cumplió 18 años, ¿no es cierto? Sí, ¿sabes que teníamos este regalo para ella? Celular nuevo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Ahí mi hijo le miró y dijo, ¿y yo tengo que esperar hasta los 18 años? El computador de mi hija se quemó. Y decimos, Señor, necesitamos un computador nuevo. Y como papá comienzo a mirar con las tarjetas aquí, que allá, que esto, que lo otro. Y yo tengo una tarjeta donde yo soy el adicional de un hermano, ni siquiera soy el titular. Y Dios me dice, vas a comprarlo con esa tarjeta. Y yo digo, Señor, esta tarjeta tiene un cupo de 200 lucas y los computadores salen arriba de 350 lucas, no hay cómo. Y Dios me dice, descarga la aplicación. Y yo digo, Señor, me da vergüenza esa tarjeta, encima voy a tener la aplicación en el celular. Descarga la aplicación, descargo la aplicación y dice, usted tiene un aumento de cupo de 800,000 pesos. Llamo por teléfono al hermano y le digo, oye viejito, mira, está esta cosa. Y dice, ¿y tú lo quieres? Sí, listo. Aumento de cupo, computador comprado. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y mi hija me dice, papá, el asunto está en que tengo que hacer todo el registro. Y hacemos el registro y no nos salía la matrícula. Entonces llamamos por teléfono y le dicen, lo que pasa, dice, no te va a salir la matrícula porque la gratuidad cubre todo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces yo le dije, ¿me puede mandar un recibo de qué es lo que cubre? Sí, me llega el recibo, cubre 8,5 millones de pesos por año en educación. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y es mi deseo que usted pueda dar educación a su hijo amparado por el Señor de la misma manera. Y mi hija me dice, papá, pero necesito como 100 lucas por mes para comprar libros mientras que estaba estudiando en casa. Así que de vuelta a orar,
me llama un matrimonio y me dice, Julio, me enteré de que tu hija obtuvo gratuidad, que está estudiando medicina, te felicito, la conozco a ella desde guagua. Y en eso que estábamos hablando con mi esposa, oramos por ella y el Señor puso en nuestro corazón que nosotros tenemos que ofrendarle a ella 100,000 pesos por mes durante 10 meses. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Estaba el computador, el celular, la matrícula, los libros. ¿Sabes? Damos gracias al Señor. Ha sacado 3 materias con notas de 4.6, 4.9, el resto todo 6, 5,9, y eso es para la gloria del Señor. Así que damos gloria a Dios por ello. Tengo una segunda hija, tiene 16 años. Esta hija, ella no estudia. Ella va a rinde 7. A ella le fascina el voleibol. Y ella dice, ¿sabe? Dios me ayudó así, Dios me ayudó así. Y cuando llegamos a Villarrica, intentamos integrarla en un taller de voleibol y no resultó. Después vino la pandemia, tampoco había voleibol. Antes de la pandemia ella habló con su colegio y logró que hicieran un taller de voleibol. Entonces un día encontramos de pura casualidad Club Huenuy, venga a voleibol, diviértase, que esto, que lo otro. Logramos hablar con las personas, vino la pandemia, quedó todo en el aire. Sentimos de parte de Dios volver a llamar después que pasamos a fase 4 y nos dicen, sí, estamos entrenando en tal lugar. Mi hija fue, la integraron al equipo, comenzó a jugar y mi esposa le dice, oye, pero no está el entrenador con el cual nosotros habíamos hablado. Y dice, no, siempre he visto estos 2 entrenadores. Van a un campeonato a Temuco y de golpe mi hija me dice, papá, esas 2 personas que están allá yo las conozco. Y le digo, ¿de dónde los conoces, hija? Son los que salen en la tele, son los directores técnicos del equipo nacional de Chile. Yo le digo, ya, hija, ya. Ya está ahí flipando, como dicen los españoles. Ya te fuiste, o sea. Mucho vóley. ¿De dónde tú crees que van a venir los entrenadores de Chile a ver un partidito de clubes de entre Pucón y Villarrica? Y después se presenta y uno de los entrenadores era el entrenador de su club. Y sí, era uno de los entrenadores del equipo de Chile. Y un día orando en la mañana el Señor le recordó a Micheli que ella recibió una palabra profética de que iba a jugar voleibol en Europa. Y eso lo recibió a los 10 años de edad. Entonces ella comenzó a ver para cómo se formaba parte del Team Chile. Y ella se acerca, me dice, papá, mamá, ayúdenme a orar. Voy a hablar con el entrenador porque hay en Concepción una prueba para entrar al equipo de Chile. Oramos, teníamos paz, le dijimos, ya, vaya a hablar con su entrenador. Y la flaca se acerca, le habla al entrenador y dice, disculpe, yo juego acá hace 2 meses. Sí, dice. Y yo, ¿sabe qué? Tengo mi hermana que vive en Concepción en este momento y hay una prueba para el equipo nacional de voleibol femenino de Chile en Concepción y a mí me gustaría participar. Y el entrenador dice, tú eres la que entró hace poco. Dice, sí. Tú vienes de la 6ª región, tú eres Micheli. Ya, dice. Me habló de ti el entrenador nacional de voleibol y él quiere que hagas una prueba en Victoria. Así que la semana que viene vas a ir a un campeonato todo el día y si tus padres nos dan permiso vamos a filmarte para mandar primero la filmación y ver si te autorizan a pasar la prueba. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Fueron a filmar, jugaron 2 partidos, perdieron los 2 partidos. Qué bendición, ¿no es cierto? Así que el día de entrenamiento después, Micheli le dice, no sé si filmaron. Sí, filmamos, pero perdimos los 2 partidos. Dice, sí, y el entrenador ya lo vio. Entonces mi hija decía, ya, se acabó todo lo del Team Chile. Y dice, pero el entrenador lo que le gustó fue que tú nunca dejaste de jugar. Fue tu actitud en la cancha. ¿Y sabe qué? A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Los que conforme a su propósito son llamados.
A José lo metieron en la cárcel, pero era parte del propósito de Dios y fue de bendición estando en la cárcel. A José lo mandaron a trabajar para Faraón y fue de bendición en ese lugar. Hermano, hermana, no importa dónde tú estés y qué estés pasando, tiene que cambiar de actitud. Tiene que hacerlo todo como para el Señor, sabiendo que Dios está en autoridad. ¿Cuántos dicen amén? Así que fue a rendir a Victoria. Ahora estamos esperando los resultados y contamos con sus oraciones. ¿Cuántos dicen amén? El Señor nos permitió encontrar no una casa, sino 3 casas. Fui al colegio, estaba haciendo un trámite en el colegio. Tenía como 15 lucas en mi cuenta Ruth. Y el Señor me dice, ve y habla con la secretaria del colegio y pregúntale si no tiene una casa para arrendar. Me acerco a la secretaria y le digo, Miss Cristi, buenas tardes, ¿sí? ¿Se acuerda? Claro, ¿cómo han estado? ¿Todo bien? Si ustedes son de la Jucum. Sí, somos de Jucum, no de la Jucum, ¿ya? Ya, dice, ¿y en qué le puedo ser útil? ¿Usted no conoce a alguien que esté arrendando una casa? Y ella toma un papel, un lápiz, dice una casa, dice, ¿cuántas habitaciones? Y le digo, de 8 habitaciones para arriba. ¿Y cuántos baños? De 3 baños para arriba. Ya, ¿y cuánto está dispuesto a pagar? 1 millón, 1.200.000. Yo no los tenía. Y esta mujer me dice, ya, hagamos lo siguiente. Yo no lo tengo, pero voy a hablar con el director, que es mi jefe. Tal vez él conoce. Y me dejó. Al otro día en la mañana me llama, dice, ¿está muy ocupado ahora? Perdón, no, ¿para qué? Véngase al tiro al colegio, que le están esperando para ir a mostrarles las casas si le gusta. Después de meses de orar, fue así de repente. Y cuando Dios obra de repente. Diga conmigo, de repente. Mira a la persona que está a su lado y dígale, ya viene su bendición. Amén. ¿Y sabe qué? Este hombre estaba con una camioneta grande, nos lleva y tenía las 3 casas como había tenido la visión la hermana. Nos terminan cobrando, en vez de 1,5 millones, 1 millón de pesos por 9 habitaciones, 3 baños, 3 cocinas, 3 comedores, 3 living, un patio grandote para la gloria de Dios. Incluida la luz, el agua y el internet para la gloria de Dios. Amén. Y eso nos permitió recibir más de 50 misioneros durante todo el invierno y poder hacer evangelismo en Pucón, en Licanray, en Curarrehue, llegar a Coñaripe, poder predicar en Loncoche. Y estamos orando para seguir extendiendo el evangelio. Amén. Así que quiero darle gracias a Dios porque Dios es fiel. Dios ha sido fiel, es fiel y seguirá siendo fiel. Amén. Quiero invitarle a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Mateo capítulo 9, verso 35. ¿Ya? Evangelio según San Mateo capítulo 9, verso 35. Esa es la palabra que el Señor puso en mi corazón para compartir con ustedes en este día. Esta palabra, yo estaba haciendo varias actividades, entrando y saliendo de Villarrica, y hay un campo cerca del colegio de mis hijos que está plantado constantemente con trigo. Y este año, por ciertas situaciones que se dieron en la región de la Araucanía, la cosecha de trigo fue demorada, porque se quemaron muchas trilladoras, se quemaron muchos campos de trigo. Entonces yo miraba ese trigo y el Señor me decía, la mies es mucha, los obreros son pocos. Pide pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y yo oraba y decía, Señor, manda gente, manda gente, manda gente, manda gente. Y el Espíritu Santo me decía, Julio, estás orando mal. Julio, así no se ora. Y yo decía, pero acá dice, pedí pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies.
Y Dios me decía, Julio, no sabes orar. Aprende a orar. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Tuve que ir a buscar el versículo. Tuve que leer lo que decía la Biblia. Y tuve que dejar que el Espíritu Santo me hablara a través de la Biblia. Me corrigiera algo que estaba deficiente en mi vida de oración. ¿A usted le ha pasado alguna vez o no? ¿Le ha pasado que alguna vez usted predicó, testificó un versículo que no estaba en la Biblia? Hermano, como dice la Escritura, ayúdate que Dios te ayudará. Y usted revisa los 18.833 versículos que tiene toda la Escritura y no aparece, ¿me entiende o no? Entonces el Señor me dijo, recorría Jesús, anote, todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el cuerpo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esta palabra? Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. ¿Qué significa que Jesús recorría? ¿Qué entiende por la palabra recorrer? Caminar, andar. En verdad la palabra es repasar. Jesús volvió a andar por ese lugar. Jesús andaba de manera cíclica en ese lugar. Hermano, hermana, ¿quién nos dijo, quién nos enseñó que tenemos que ir a un lugar una sola vez y ya está? Tal vez para que se convierta un sector de Calbuco, para que se convierta un lugar, no vamos a tener que correr a ese lugar, sino que vamos a tener que recorrer el lugar. ¿Cuántos dicen amén? Y eso va a significar ir una vez, ir otra vez, ir otra vez, ir otra vez por las dudas. Pero recorría todas. Eso no, Mateo no está hablando de la actitud de Jesús. Jesús iba a todo. A todo. Jesús no decía, no, sabes que yo no vine hoy para predicar en esta otra iglesia. Yo solamente tengo que predicar de 3 a 4, acá nomás en este lugar. Y después es mi tiempo. Es mi momento. Es mi descanso. No. Jesús dijo, ¿y qué más hay para hacer? ¿Y a quién más podemos visitar? ¿Y a dónde más podemos predicar? Oiga, pastor, hay una oportunidad en una radio. Pero bueno, radio es mucho. Y usted llega a una piecita hecha ahí con palito, con una cantidad de cartón de huevo, ¿me entiende o no? Con un micrófono, un computador, y dice, bueno, lo estamos haciendo para la honra del Señor. Usted predique, pues. Bueno, es que vamos a visitar a un hermanito que está por allá, y vamos entonces. ¿Mesías está acá o no? Si Jesús iba a todas, nosotros, su iglesia, vamos a todas. Dígale a la persona que está a su lado, tienes que ir a todas. ¿Ya? Pero suena muy acusativo, así que diga, vamos a ir a todas. ¿Cuántos dicen amén? Vamos todos a todas. ¿Cuántos dicen amén? Dice que iba a las ciudades, pero también iba a las aldeas. ¿Sabe lo que es una aldea?
Una aldea son 4 o 5 casas perdidas en el campo. ¿Sabe usted que no se predica de la misma manera en el campo que en la ciudad? Pero hay algunos que nos gusta hacer el punto de predicación con el Starbucks en la mano. Hay algunos que nos gusta ir al punto de predicación, ¿me entiende? Siempre y cuando tengamos señal de celular. No. Usted y yo, si queremos ver la gloria de Dios, tenemos que ir a todas. Tenemos que ser personas que predican en la ciudad y que predican también en el campo. Hay algunos que acá en Calbuco, acá son, pero Superman espiritual. Predican, evangelizan, pero lo llevamos para una ciudad y ni dan la gloria a Dios. Se apancoran. ¿Me cachan o no me cachan esta mañana, en esta tarde? Hermano, usted predica en el campo y usted predica en la ciudad. ¿Qué te van a decir? Ah, mira el guaso, hablando de Jesús acá en la ciudad. No, nosotros hablamos de Jesús en la ciudad y en las aldeas. ¿Cuántos dicen amén? Fíjate que hacía 2 cosas: enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino. Una sinagoga, ¿sí? Porque suena así muy judío, muy judío, muy judío. Esto es una sinagoga. Una sinagoga es un lugar donde se reunían personas que eran parte del pueblo de Dios a leer la Biblia, estudiar la Biblia y memorizar la Biblia. ¿Cómo memorizaban la Biblia? Cantaban la Biblia. Entonces se reunían, oraban, leían la Biblia, explicaban la Biblia, cantaban la Biblia. Nosotros somos una sinagoga. ¿Me sigue hasta aquí o no? ¿Qué hacemos en el culto? En el culto se enseña. Las canciones nos enseñan de la palabra de Dios, nos enseñan a orar, nos enseñan a ofrendar, nos enseñan sobre la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Pero también Jesús a veces no enseñaba, sino que predicaba el evangelio del reino. ¿Cómo predicaba? Sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y eso nos pasa muy seguido cuando predicamos el evangelio. La gente quiere recibir sanidad, la gente quiere recibir bendición, pero no quiere recibir la palabra de Dios. Pero Jesús nos enseña en San Juan capítulo 8, verso 32, y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. ¿Sabe usted qué sana a una persona? La palabra de Dios. ¿Sabe usted lo que hace libre a una persona? La palabra de Dios. ¿Sabe usted lo que bendice a una persona? La palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 28, verso 1, y acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios y pusieres por obra los mandamientos que te prescribo hoy, todas estas bendiciones vendrán y te alcanzarán. ¿Cuántos dicen amén? Cuando uno cuenta el testimonio, eso es pre-evangelizar. Eso es como la palta reina con un poco de jurelcito. No es el curanto, hermano. ¿Me entiende o no? No es el asado de tira. Eso solamente es el inicio. Pero las personas lo que tienen que recibir es la palabra. ¿Me capta? Porque la palabra produce fe. Y esa fe viene por el oír y oír la palabra de Dios, dice la Biblia. Entonces, esa fe es la que vence al mundo. Esa fe es la que sana al enfermo. Esa fe es la que libera al endemoniado. Esa fe es la que restaura nuestra familia. Porque la Biblia dice que debemos pedir con fe, sin dudar nada, y será hecho. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿sabe qué? Jesús sanaba. Eso era una sanidad física. Pero también dice que sanaba toda dolencia, todo dolor. Jesús no solamente ministraba sanidad física, sino que ministraba consejería. Jesús sanaba depresión. Jesús sanaba de tristeza crónica. Jesús sanaba de abandono, de orfandad, de frustración, de desilusión, de ira,
de intentos de suicidio, intentos de homicidio. Y nosotros no somos muy diferentes a Jesús. Tenemos el mismo mandato de parte de Dios el Padre. Él dijo, id y predicad el evangelio a todas las naciones. Y dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. Pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos se sanarán. ¿Cuántos dicen amén? Pero Jesús dice que veía que en vez de disminuir el número de necesitados, el número de necesitados se multiplicaba. Y una de las características que nos va a pasar si estamos evangelizando es que cuando comencemos a servir al Señor, nos vamos a dar cuenta que la necesidad es más grande de lo que creíamos. Y dice que Jesús miró a esa gente en necesidad y tuvo compasión de ellas. ¿Sabe? El Señor nos está llamando esta tarde a que tengamos compasión de nuestro vecino, compasión por los perdidos. Compasión no es lástima, no es ver a ese niñito que está en la calle fumando pasta base y decir, pobre chico, cómo pobrecito, no tiene papá, no tiene mamá, mira cómo está mal. Eso es lástima, es sentir el dolor de las personas. Ver a una persona que está con frío, que está toda mojada, que vive en la calle. Yo, mi pastor, siento el frío de ese ser humano que está ahí. Eso no es compasión, eso es lástima. ¿Cómo se siente usted cuando alguien le tiene lástima? ¿Se siente amado o se siente despreciado? Hagámoslo por votación. Levante la mano los que se sienten amados. Ahora levante la mano los que se sienten despreciados. ¿Sabía usted que la lástima es agresiva? Es una forma de desprecio hacia las personas. Jesús tuvo compasión. La compasión es cuando yo veo a una persona pasar frío, siento su dolor y me quito mi parca y se la regalo. La compasión no es un sentimiento, es una acción. Nosotros no actuamos por lástima, actuamos por compasión. ¿Cuántos dicen amén? Entonces tuvo compasión y Jesús fue a hacer algo por esas personas que eran como ovejas que están desamparadas y dispersas. ¿Sabe? Una oveja desamparada es una oveja que no tiene dónde encontrar refugio, no tiene un árbol donde meterse, no tiene un galpón donde cobijarse. Entonces puede morir congelada, puede morir deshidratada. No tiene un lugar, no tiene un espacio, no tiene una oportunidad de recibir una bendición. Pero también había otras que estaban dispersas. Una oveja está dispersa cuando no tiene pastor. ¿Y sabe qué? Puede existir una iglesia sin templo, pero no existe iglesia sin pastor. Porque la Escritura dice, heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. No se necesita matar a un pastor para que se acabe una iglesia. Solamente con herirlo se acaba una iglesia. Por eso el diablo se ha encargado de que haya muchos pastores que están heridos. Hermano, hermana, su pastor no es Dios, es un ser humano. También se hiere, también se lastima. Y nosotros debemos velar por la salud emocional y espiritual de nuestros pastores. ¿Me sigue hasta acá? La Biblia dice, amémonos unos a otros. ¿Sí o no? Entonces, ¿cuándo nosotros nos sentimos amados por un pastor? Cuando nos visita a la casa, ¿sí o no? Pero el amor es mutuo. ¿Cuántas veces le visitó a su pastor? ¿Me entiende? Nos sentimos amados cuando el pastor viene y nos ayuda.
¿Cuántas veces usted fue y le ayudó en algo a su pastor? Si el amor es mutuo. ¿Me entiende o no? Pero si el pastor tiene que estar solamente dando, ¿me entiende? Eso no es amor, eso es abuso. La iglesia está abusando de su pastor. Yo sé que esto no pasa acá, amén. Esto pasa en Argentina. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El servicio agrícola ganadero y el cordón sanitario para que no entre el COVID impida que entre el cagüín también. ¿Cuántos dicen amén? También las ovejas se dispersan cuando son atacadas, cuando reciben un ataque. Entonces cada una arranca por su lado. Entonces Jesús dijo, hay que reunirles y hay que darles una oportunidad de ser bendecidas. Hay que crear algo para que puedan ser protegidas, cuidadas. Entonces, a nuestro Dios se le ocurre esta gran idea. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha. Hay mucho trigo para cosechar, pero hay pocos obreros. Pidan al Señor de la mies que envíen obrero a su mies. ¿Sabe? Yo oraba y le decía al Señor, Señor, manda gente. Señor, manda gente. Y Dios me dijo, Julio, no se ora así. Entonces me di cuenta que en tiempos antiguos, cuando llegaba el tiempo de cosechar, lo que acontecía es que comenzaba a faltar la harina y el trigo en el mercado, porque ya se estaba agotando la cosecha del año pasado. Entonces, ¿qué acontece cuando hay poco? Se suben los precios, ¿sí o no? Entonces subían los precios del trigo. Pero también había gente que ya no tenía más recursos para comprar trigo. Entonces iban al dueño del fundo, al señor de la mies, y le iban a rogar que enviara obreros a su mies. En otras palabras, lo que Dios dice es que tenemos que ir a Él, porque Él es el Señor de la mies, y le tenemos que pedir pega. Les repito, tenemos que orar a Dios, que es el dueño de la mies, y tenemos que ir a Él y decirle, ¿me puedes dar trabajo? Oiga, jefe, ¿no le parece que ya deberíamos estar cosechando? Sí, bueno, sí. Yo estoy disponible. ¿Me contrata? Tenemos que dejar de orar para que Dios mande gente para que haga la pega. Tenemos que orar a Dios y pedirle a Dios, Señor, yo quiero trabajar. Tal vez Dios te mande a cortar. Tal vez Dios te mande a armar gavillas. Tal vez Dios te mande como a Ruth a llevarle agua a los que están cosechando. Pero ya estás trabajando en la mies. Y la palabra de Dios dice claramente que uno planta, otro riega, pero el crecimiento lo da Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, acá en esta iglesia nadie sobra. Acá en esta iglesia todos son útiles. Acá en esta iglesia cualquiera Dios le puede usar. Dios le quiere usar. Pero tenemos que orar para decir, Señor, ¿dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Me sigue hasta acá o no? Porque la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Tenemos que rogar, Señor, envíame a tu mies. Envía obreros a tu mies. Tal vez usted me dice, oiga, pero yo soy muy joven, pero yo soy muy viejo. Es interesante que cuando se cosechaba a mano, cualquiera cosechaba.
Podía ser hombre, podía ser mujer, podía ser soltero, podía ser casado. O el caso de Ruth, una mujer viuda que encima tenía que cuidar a la suegra. ¿Se imagina o no? Podía ser un niño, podía ser un anciano, podía ser un extranjero que no sabía el idioma. Cualquiera podía trabajar. Y queridos hermanos, yo quiero decirle de parte del Señor que Dios está pidiendo obreros para su mies. ¿Cómo sabemos que el Señor está pidiendo obreros para su mies? En primer lugar, porque los precios están aumentando. ¿Sí o no? Eso es una señal de que Dios dice, la mies es mucha, los obreros son pocos. En segundo lugar, porque hay multitudes que están dispersas. Multitudes que no se están congregando. Multitudes que no volvieron al templo. Multitudes que no entraron al templo. Pero también hay desamparados. Hay personas en necesidad. Hay personas que no tienen para comer. Hay personas que no tienen para llegar a fin de mes. Eso es señal de que es tiempo de predicar, que es tiempo de ser obreros a la mies. ¿Cuántos dicen amén? Pero no porque la iglesia me obliga, no porque el pastor me obliga, sino porque uno quiere crecer en compasión. Uno quiere amar a los perdidos. La Biblia dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando yo no le predico a mi vecino, cuando yo no le invito a la iglesia, es porque no me amo, porque no me acepto, porque no me quiero, porque no me gusta como soy. Generalmente lo que no me gusta de la persona que está cerca mío es lo mismo que no me gusta de mí mismo. ¿Me sigue hasta acá? La Biblia dice que debemos amar a Dios y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Cuando amamos a Dios, Dios derrama de su amor sobre nosotros y podemos aceptarnos tal cual somos. Podemos aceptarnos con nuestros dones y con nuestras falencias. ¿Me sigue hasta aquí? Y podemos aceptarnos tal cual somos. Podemos aceptarnos con nuestros aciertos y con nuestros fracasos. Y como nos sentimos aceptados, como dice la Escritura, aceptos en el amado, podemos aceptar y amar a otras personas. ¿Cuántos dicen amén? Hay veces que nosotros somos muy exclusivos en el amor. Amamos solamente a aquellos que llevan nuestra misma sangre. Entonces estoy disponible para hacer lo que sea por mi hijo, por mi nieto, que está metido en las drogas, en el alcohol. Lo tolero, lo acepto, lo amo, porque es familia. Pero usted nunca leyó que Dios ha hecho todos los linajes de familia de una sola sangre. ¿Sabe que a fin de cuentas todos somos familia? Todos somos tatara nietos de Adán y Eva. Somos familia. Mire a la persona que está a su lado y dígale, somos familia. No nos parecemos, pero somos familia, dígale. Ya veo que termina el culto y se acerca un hermano a otro hermano y dice, qué bueno que el Señor lo permitió. Quiero contarle algo que usted no sabe. Ahí queda la embarrada. Amados, es tiempo. Dice la palabra del Señor, ustedes miran los campos y dicen faltan 4 meses para la cosecha. Pero yo les digo, la cosecha está lista. Y ustedes ya han entrado, dice Juan, dice Jesús en el Evangelio según San Juan, y ustedes ya han entrado a un campo que no labraron. Y el que trabaja recibe salario. Querido hermano, querida hermana, ¿sabe?
en estos últimos meses he estado sirviendo al Señor de maneras nuevas, de maneras que antes no lo estaba haciendo. Y he visto el respaldo del Señor. Yo decía, Señor, estamos en fase 1. No podemos congregar personas. Y Dios me dijo, da charlas por internet. Después salía y me encontraba los almacenes medio vacíos y a la gente comprando así de a poquito. Y vi una señora mayor con 3 niños que la esperaban. Me acerqué, la saludé, le hice una pregunta y esta mujer se abrió y me cuenta que cría 3 nietos, que sus hijos se fueron a trabajar a Santiago, que quedaron sin trabajo, que no pueden venir a Villarrica y que a ella le ha costado muchísimo sustentarse con sus 3 nietos. Yo me fui con el corazón quebrado a la casa y le dije, Señor, ¿qué me quieres hablar? ¿Qué me quieres enseñar con esta situación? Dios me da un versículo, voy a buscar ese versículo y Dios me dice, denles ustedes de comer. Yo le dije, Señor, acá en la base somos 8 personas y estamos gastando 123,000 pesos en comida por semana. Y está lo básico. Y Dios me dice, ¿y qué pasaría? A veces yo escucho decir al Señor de una manera súper crazy, súper loca. El Señor me dice, y estaba en una pieza de las casas que arrendamos, y estaba vacía, no había cama, no había nada. Y dice, ¿y qué pasaría si yo te lleno esta pieza hasta el techo de mercaderías? A tal punto que tú no sabes a quién darle. Y yo dije, sería lindo. Pero como dice mi difunto padre, a veces sueña el chancho flaco con el maíz, ¿me entiende o no? Al otro día, 6 de la mañana, nos toca bocina. Una hermana de Santiago nos mandó un camión, 8 metros cúbicos de donación. 3 días más tarde, nos llaman desde Valdivia a buscar 300 kilos de fruta y verdura. Terminamos de traer todo eso, ir a Temuco a buscar 200 kilos más de mercadería. ¿Sabe qué? Llenamos esa habitación, llenamos una cocina, llenamos un living y un comedor de mercadería hasta el techo. Y ahí comenzamos a orar, Señor, ¿cómo lo damos? Y Dios nos permitió dar casi 2 toneladas de mercadería por mes. Que la gloria sea para el Señor. Y yo estaba ahí porque te dan limones, pero se comienza a podrir y tienes que seleccionarlo. ¿Sabes lo que es todo un día seleccionando limones, armando caja, armando cuestiones? Y digo, Señor, ¿y esto no me enseñaron que era la tercera dispensación de la gracia? Esto no me enseñaron que era que se perdía o no se perdía. Me dijeron que la gracia no se perdía, no que los limones no se echaban a perder, Señor. Y Dios me dijo, necesito obreros. Necesito gente que arme bolsas de comida. Necesito gente que lleve folletos. Necesito gente que lave pies. Necesito gente que construya casas. Necesito gente que corte pasto. Necesito gente que haga leña. Necesito obreros en mi mies. Y yo le dije, bueno, Señor, si esto que estoy haciendo acá a ti te sirve, heme aquí, Señor, envíame a mí. Yo no sé en qué Dios te puede usar, pero yo sé que nadie sobra. Yo sé que todos son útiles. Y yo sé que es tiempo de ir a la mies. Es tiempo de levantar la cosecha. Y el Señor me dijo que en este 2021 la cosecha iba a ser abundante. Dios me dijo que los graneros van a reventar. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, los graneros van a reventar. Los graneros van a reventar. Los graneros van a reventar. Viene una cosecha grande. Viene cosecha grande. Y
y el que cosecha recibe salario. ¿Quiere ser bendecido? Coseche. ¿Y qué vamos a hacer después que levantemos esta cosecha grande? Volvemos a arar, volvemos a sembrar, volvemos a plantar y volvemos a cosechar. Pero este año la cosecha es grande. ¿Sabe por qué se pierde la fruta en Curicó? Porque no hay obreros. ¿Sabe por qué se pierde la uva en la sexta región de Chile? Porque no hay obreros. ¿Sabe por qué se pierde la cereza en Chile Chico? ¿Ya? Porque la Basti está acá, no, porque no hay obreros. ¿Sabe por qué las pesqueras se llevan toneladas de pescado? Porque faltan obreros. Necesitamos obreros. ¿Sabe por qué gente se pierde, se va al infierno? Porque no hay obreros. Si hay obreros, cosechamos todo. Si hay obreros, no va a haber ni uno que se pierda. ¿Cuántos dicen amén? Porque el Señor dijo que tenemos que ir a su mies, que tenemos que ir a su viña, porque es tiempo de cosechar. ¿Cuántos dicen amén? Tal vez tú estás mirando y diciendo, he trabajado tanto. Y ya te ha dicho el Señor, y yo te lo repito esta tarde, los que con lágrimas siembran, cosechan con alegría. Tal vez tú estás diciendo, he sembrado y se ha perdido la semilla. Pero el Señor te recuerda la parábola del sembrador. Una parte cae junto al camino, no todo. Una parte cae entre espinos, no todo. Y una parte cae en buena tierra y da mucho fruto. Ese fruto ya creció, ese fruto está espigado y ese fruto está esperando ser cosechado. ¿Cuántos dicen amén? Pero pastor, yo voy y le predico a alguien, le invito a alguien y no pasa nada. Vaya ahora con esta palabra. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida y como Dios estuvo con Moisés, estará contigo. Como dice esa alabanza, es que es tiempo de bendición. Es el tiempo de tu bendición. Esa es la palabra que quiero decirle. Eso es lo que puso el Señor para compartir con usted, mi hermano y mi hermana, esta tarde. Así que quiero invitarles que podamos ponernos de pie y podamos orar esta noche. ¿Cuántos de ustedes reciben esta palabra? ¿A cuántos Dios le ha hablado en este día? Ya, pongan manito arriba a los que están en el Facebook si Dios te ha hablado, ¿sí? Yo creo que Dios nos ha hablado a todos. Cerremos nuestros ojos y vamos a orar al Señor. Señor, en esta tarde venimos nuevamente ante ti. Queremos darte gracias por esta palabra. Y Señor, queremos cambiar la forma como oramos. Señor, ya no quiero pedirte que envíes a otro. Ya no quiero mirar, Señor, y ver un espacio vacío. Porque ese espacio vacío me pertenece. Ahí, querido hermano, querida hermana, donde usted está, ocupe ese espacio vacío. Levante su mano y diga, heme aquí, Señor. Yo me muevo y yo cubro ese espacio. Yo cubro esa cuota, yo cubro ese cupo. Yo cubro ese lugar, Señor, en este día. Porque yo te estoy rogando que envíes obreros a tu mies. Yo acepto, Señor, que le has dado harto crecimiento. Que no hay parte del campo donde no haya fruto. Este año ha sido una bendición, Señor, es maravilloso tu campo. Hay mucha necesidad.
Hay mucho desamparo. Y por eso, Padre, yo ocupo mi lugar. Envíame a tu mies. Envíanos a tu mies. Heme aquí, Señor. Si mi vida te sirve, la entrego a ti, Señor. Sin reservas, sin condiciones. Para lo que usted guste, mi Señor. Acá estoy. Me rindo. Hermana Bárbara, Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Dios le mandó al hospital para testimonio. Dios te mandó para testimonio. Y Él dice, tu vida no está en peligro. Tu vida no está en peligro. Y donde Él te envíe, Él te va a usar para testimonio de muchos. Usted es testimonio. Usted es de bendición. Dios dijo, te voy a usar, te bendeciré a donde quiera que vayas. A donde quiera que te ponga vas a ser luz y sal en ese lugar. Porque el Señor sabe lo que ha puesto en ti. Él ha puesto una mujer fuerte. Una mujer que trae fortaleza al cansado. Mujer esforzada y valiente, Jehová está contigo. Yo no sé a quién, pero el Señor le dice, no digas soy niño. No digas soy niño. Porque a donde Dios te envíe, Dios va a poner sus palabras en tu boca. Deja de decirle al Señor, Señor, no sé hablar. Porque Dios te dio la boca y Dios sabe que sabes hablar. Ahora Dios va a cambiar tu forma de hablar. Ahora Dios te va a dar para que tengas para compartir a otro en el hablar. Yo quiero invitarle a que usted ponga su mano sobre su corazón, sobre su pecho, ahí póngalo. Y diga junto conmigo, Señor Jesús, enséñame a tener compasión. Señor, en esta tarde yo renuncio a la lástima. Señor, yo renuncio a esa mentira de que yo no puedo hacer nada por nadie. Dígale al Señor, yo renuncio a esa mentira. Señor, si tú me estás mostrando algo, yo acepto que hay algo que yo puedo hacer. Señor, hazme un instrumento. Señor, hazme una bendición que pueda ser de bendición a todas las familias de la tierra. Señor, cambia mi corazón. Señor, dame un corazón que pueda sorprenderse de tus milagros. Dame un corazón que pueda sentir el dolor que está sintiendo alguien y pueda ser movido a orar por esa persona, a hablar a esa persona, a dar a esa persona. Y al ver el milagro, pueda sorprenderme junto contigo. Espíritu Santo, te invito a cambiar mi corazón. Espíritu Santo, dame compasión. Dame amor por las personas que se están perdiendo. Dame amor por las personas que no tienen refugio. Dame amor por las personas que han sido dispersadas. Señor, gracias por la presencia de tu Espíritu Santo en esta tarde, en este lugar. El Señor está haciendo algo nuevo. Diga conmigo, Señor, llevo a tu cruz toda excusa, toda mentira. Señor, renuncio al derecho a seguir cobrando esta deuda de dolor que tengo. Es que conmigo nadie hizo esto. Es que a mí me hicieron esto. No es excusa. Tú eres mejor que esa gente. Dios te llamó a un camino diferente.
Dios te llamó a un cristianismo verdadero. Usted está a otro nivel. Usted está para cosas mayores. Usted no está para seguir ahogándose ahí en la amargura, el resentimiento, la inferioridad que lleva a vivir sin compasión. Da de comer al hambriento. Comparte tu vestido con el que está desnudo. Visita al que está en la cárcel. De gracia recibiste, dad de gracias. Porque va a llegar ese día, ese gran día, en el cual nuestro Dios separará los rebaños, separará las ovejas de las cabritas. Y muchos dirán ese día: Señor, yo no hice. Y Jesús le dirá: nunca les conocí. Y a otros nos dirá: ven acá, bendito de mi Padre. Ven acá, amado, amada de mi Padre. El deseo de mi papá y mi mamá, mi hijo amado, venga para acá. Porque cuando estuve desnudo, me vestiste. Cuando me viste sin calzado, me calzaste. Cuando me viste con hambre, me diste de comer. Cuando me viste con sed, me diste de beber. Porque me diste una camita. Porque me diste una oportunidad de compartir un momento de familia. Porque no tenía familia. Porque me viste mojándome para ir al colegio a hacer una compra y pasaste con tu auto y me llevaste hasta allá. Porque me viste que no podía cubrir una deuda y me regalaste ese dinero. Y muchos le diremos: Señor, ¿cuándo necesitaste eso? Señor, ¿cuándo te di eso? ¿Cuándo hice eso por ti? Y el Señor nos va a mirar, va a sonreír y va a decir: cuando le hiciste a uno de los más pequeños, a mí lo hiciste. Cuando hiciste ese nuevito en la fe, a mí lo hiciste. Cuando hiciste con ese inconverso, a mí lo hiciste. Señor, yo quiero llegar a ese gran día. Yo quiero llegar a ese día. Y yo quiero ser de esas ovejas. Quiero ser una oveja de tu rebaño. No quiero ser un cabrito. Quiero ser una oveja. Señor, yo quiero vivir tu verdad. Yo oro, Señor, que en esta semana nos des una oportunidad sobrenatural de poder ser tu boca, tus ojos y tus manos. Señor, transfórmanos en obreros. Transfórmanos en obreros. Transfórmanos en obreros. Gracias, Señor.